Bueno, voy a proponer y a cometer una osadía, que es la de hablar nada menos que de San Lucas, de Lucas, el Evangelio de la Alegría. Y para esto voy a seguir la línea directriz de un sacerdote, Pierre Dumoulin. Pierre Dumoulin, el padre Pierre Dumoulin, es sacerdote fidei donum, es decir, los que están en misión en país de la antigua República Socialista Soviéticas. Y está ahí desde hace 20 años, o quizás más, algún año más. Participó de la fundación de seminarios en Kazajstán y en Rusia y en una universidad en Georgia. Es miembro de la fraternidad del Rock Stelo. Es doctor en teología, diplomado en el Instituto Bíblico en Roma. Enseña actualmente en el Instituto Católico del Mediterráneo y la Universidad Saba de Tbilisi, el seminario Saint-Luc de Aix-en-Provence y en el de Karaganda, en Kazajstán. Bueno, tiene un buen, digamos, es más que idóneo para hablar y para seguir estos lineamientos que nos va a ir conduciendo. Me parece muy, muy interesante. Entonces vamos a empezar como introducción diciendo que si bien hay un solo evangelio así con mayúscula, que es aquel de Jesucristo, en cambio comúnmente se habla de los evangelios con minúscula, que para designar los 4 evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, que están dirigidos a la humanidad. Cada autor representa un aspecto del rostro de Cristo, como mostrando algunos de los rasgos. Son complementarios y es lo que el Espíritu les ha permitido de captar y según además la propia cultura y aquellos los destinatarios a los que iban y en lo que iban a ser más sensibles de recibir. Cada uno, como digo, subraya rasgos específicos del Maestro de Nazaret y propone un camino de fe particular. Sus vistas, sus visiones, sus formas de ver son diferentes, pero son complementarias y forman todas ellas una única buena noticia, un único evangelio con mayúscula. Y esto vemos, se nos presentan, ¿no?, en los portales, por ejemplo, de las catedrales góticas o a veces también románicas, que hay como cuatro rostros que son el tetramorfo, se llama, 4 animales que están en torno de Cristo en la gloria y que están en el trono, en el tímpano y que juzga el mundo y que acoge a los creyentes. También se los encuentra en mosaicos, en frescos, en cúpulas bizantinas, donde reina el Cristo el Pantocrátor, el Todopoderoso. Y que es como que irradian las 4 direcciones, ¿no? Estos seres vivientes, alados, son como la radiación cósmica de esas mándolas, porque tienen forma como de almendra, por eso se llaman mándolas en la arquitectura gótica, que nimba el Señor del Universo. Estas imágenes antiguas encuentran su origen en el Apocalipsis y también en Ezequiel, que lo había encontrado en Babilonia, estas figuras. Por ejemplo, estatuas de Asiria. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle. Vamos a ver, en cambio, estos 4 animales que simbolizan las fuerzas que rigen el universo y que resplandecen en Dios, en su creación. El hombre representa la inteligencia, es la fuente del orden sin la cual el mundo se destruiría, las estrellas colapsarían, las leyes de la
de la naturaleza se volverían alocadas, ¿no? Luego tenemos al león, que es por excelencia la imagen de la potencia, del poder, significa la energía, que hace que giren los mundos, que asegure su dinamismo, desde las más grandes galaxias hasta los ínfimos átomos. El cosmos es una danza gigantesca de fuerzas. Luego tenemos el toro célebre por el becerro de oro, ¿no?, del Antiguo Testamento. Bueno, representa la fecundidad, sin la cual el mundo envejecería, desaparecería, mientras que no cesa de renovarse. El águila, que vuela en las alturas y que va hacia el sol, es la dimensión espiritual, el espíritu que penetra todas las cosas, la conciencia, el sentido del cual fuera de él lo único que hay es absurdo, el absurdo. Ahora, el Evangelio de Mateo justamente, sin duda, se dirige a los cristianos de origen judío, hebreo, que vivían en la Judea y que insiste acerca de el cumplimiento de las Escrituras que está presente en Jesús como el nuevo Moisés. Recordemos, entre otras cosas, por ejemplo, cómo lo representa el discurso, se llama el Sermón de la Montaña, porque lo muestra como si fuera en una montaña, mientras que otros lo demuestran que está en el llano. ¿Pero por qué la montaña? Porque es como el nuevo Moisés, que está dando las bienaventuranzas como si fuera, es decir, la nueva ley. Y después, claro, además va a decir en ese mismo capítulo 5, habéis oído que se os ha dicho, ¿no?, y yo os digo, es decir, muestra esa ley, la exigencia de la ley, que él no vino a quitar la ley, sino a que se cumpliera. Bueno, por eso digo, está dirigida a los judíos para mostrar que el Mesías que tenía que venir es Jesucristo, y que cumple con toda la Escritura. Y se articula en torno de los 5 grandes discursos de Jesús, de que, por otro lado, este número 5 nos evoca los libros de la ley, el Pentateuco, los 5, la Torá, o también los discursos de Moisés que están en Deuteronomio. Bien, en razón de esta estructura que está bien marcada, se lo presenta por eso como un hombre alado con alas, que simboliza el orden de la inteligencia. Además, Mateo comienza su evangelio por la genealogía de Jesús. Es decir, está subrayando que está metido en la humanidad. Y ahí es subrayando también su humanidad. Marcos, el compañero, el secretario de Pedro, habla a los romanos, se dirige a los romanos, hombres para quien la fuerza es el principio del Estado. Su evangelio está simbolizado por eso por el león, que representa el poder real, la potencia real. En la primera parte de su evangelio, en efecto, presenta a Jesús como el Cristo, maestro de todo, donde los milagros maravillan a sus discípulos. Las primeras justamente palabras del texto de San Marcos es una voz que clama en el desierto. Se comprende entonces la imagen del león. El león que ruge en el corazón de su territorio, lejos de donde viven los humanos. La segunda parte, por otro lado, presenta a Jesús como el Hijo de Dios que da su vida por amor a los hombres. La imagen de gran león, macho, que vela por su familia. Juan es el águila, es la altura. La altura es el evangelista espiritual por excelencia, aquel que desde el comienzo se fija en el sol y se orienta hacia él. En el famoso prólogo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba cerca de Dios, depende de algunas traducciones, y el verbo era Dios. Bien, todo el Evangelio confirma esta divinidad de Cristo, que Juan ha visto, ha tocado, como dice él.
y hacia quién lleva a los lectores. Así termina, ¿no?, el Evangelio en el capítulo 20, donde dice que estos signos, él nunca habla de milagros, habla de signos, han sido puestos por escrito para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis la vida en su nombre. Y la impronta de Lucas es el único que no es de origen judío, es también remarcable, es decir, notoria, digamos. Su evangelio está representado por el toro, símbolo de la fecundidad, ofrecida en sacrificio. La buena noticia comienza en el templo, justamente a la hora del sacrificio, cuando se presenta el ángel a Zacarías. Y el final de todo su relato es una obertura hacia los Hechos de los Apóstoles, que también él es el autor, ¿no? Y que nos va a contar en el Hecho de los Apóstoles la expansión de la Iglesia hasta los confines de la tierra. Bueno, Lucas se dirige a los griegos convertidos al cristianismo y su propósito es mostrar un rostro de Cristo más adaptado a esta cultura, la cultura pagana. Es decir, quita los rasgos rudos, digamos, que podrían chocar, exalta aquello que hace a la sensibilidad, a la misericordia del Salvador, en la bondad para mover los corazones. El maestro, atento a la formación de sus discípulos, se lo encuentra a menudo en oración, pletórico del Espíritu Santo. Y su preferencia, típico de Lucas, se ve por los pobres, los pequeños, es manifiesta. Al final del Evangelio, el Señor que se ofrece a sí mismo en sacrificio por nosotros los hombres y cumple así en forma profunda la comunión con Dios, el Padre. Jesús es siempre Señor o Salvador, así le gusta a Lucas nombrarlo como el Señor, el Salvador. Es el sembrador de alegría, y él envía al mundo a los misioneros encargados de anunciar el don de la buena nueva, de la noticia de salvación que ha sido ofrecida a todas las naciones. Su fecundidad está asegurada por el Espíritu que guía a su iglesia. Nosotros somos justamente aquellos paganos, ¿no? Para aquellos paganos a quienes se ha querido dirigir San Lucas. Recordamos lo que dice en su prólogo, cómo comienza el Evangelio. Dice: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es decir, este Evangelio está dirigido a nosotros y por eso es más fácil comenzar la lectura de los Evangelios por San Lucas. De los cuatro, comenzar siempre por San Lucas, después seguir o por San Marcos o por San Mateo y terminar por San Juan. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. No vamos a hacer todo, sino simplemente es a San Lucas a quien nos vamos a dedicar en estos audios que siguen. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.